Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Nunca fue solo el mar lo que ocultó la verdad. Durante semanas, la bahía de Lancaster parecía un cuadro idílico, cielos invariables, veleros deslizándose en la distancia y un aire tibio que invitaba al olvido. Pero debajo de esa calma, entre los pliegues del agua y la rutina de un puerto pequeño, había señales diminutas, casi imperceptibles, de que algo se había roto. Nadie quiso verlo de inmediato. Las cosas más siniestras rara vez comienzan con un grito o una sirena, a veces son los silencios los que anuncian la tragedia. Cuando desapareció la familia Brady, ni los pescadores ni los vecinos supieron decir exactamente cuándo la calma habitual se transformó en inquietud. Solo después, bajo el peso de los días y las preguntas sin respuesta, el pueblo entendió que la verdadera historia se estaba gestando fuera del alcance de cualquier radar. Y que la primera pista se encontraba justo allí, flotando en la superficie, esperando a que alguien mirara más allá del reflejo. La mañana del 15 de julio de 2021 llegó con esa luz dorada que parecía suspendida sobre el agua, donde el viento solo movía las banderas de los barcos más grandes. En Lancaster Bay, un puerto discreto al norte de Oregón, la vida comenzaba como siempre, los pescadores revisando redes, las gaviotas disputando restos sobre los muelles, la silueta plateada de la lancha Silver Lining reposando al ancla, apenas apartada del movimiento habitual. Nadie habría imaginado que, en ese instante, algo definitivo ya había comenzado. La familia Brady había hecho del mar su refugio y su promesa de futuro. Edward, antiguo profesor, dedicaba largas horas a mantener la embarcación en perfecto estado, como si ese cuidado meticuloso pudiera salvarlo de cualquier tempestad. Linda, su esposa, encontraba en los amaneceres sobre la cubierta un consuelo silencioso. Para ella, cada jornada era una página nueva, limpia de preocupaciones. Emily, la hija adolescente, se movía por el barco con la familiaridad de quien crece sin miedo al vaivén de las olas. Todos compartían una rutina marcada por el café caliente, los mapas náuticos desplegados y la certeza de que pronto dejarían atrás la bahía para siempre. El día parecía diseñado para la tranquilidad. El olor a sal y combustible flotaba en el aire, mezclándose con la brisa fría del Pacífico. Los vecinos saludaban desde lejos, ocupados en sus tareas. A bordo de la Silver Lining, la familia repasaba mentalmente la lista de preparativos. Pronto recibirían la visita de unos posibles compradores. Nadie se mostró nervioso. Incluso los detalles más banales, un cabo bien recogido, una ventana limpia, un timón reluciente, servían para recordar la disciplina del mar, esa lógica que, hasta ese momento, nunca les había fallado. La bahía guardaba su rutina, ajena al destino. Las horas avanzaron, arrastrando consigo una sensación apenas perceptible de cambio, como si el agua supiera antes que nadie lo que estaba por suceder. Los Brady contemplaron el horizonte sin sospechar que aquel sería su último amanecer en casa. Nada en esa calma sugería que, bajo la superficie, ya se tejía la sombra de un crimen. Solo el tiempo, y una investigación futura llena de hallazgos incómodos, revelaría que la perfección del día fue, en realidad, el silencio antes de la tormenta. El 16 de julio amaneció con la misma serenidad aparente de días anteriores, pero algo era distinto, aunque solo después resultaría evidente. La bahía de Lancaster despertó envuelta en esa niebla costera que todo lo suaviza, ocultando detalles y silenciando ruidos. En los muelles, los pescadores se saludaron con gestos rutinarios, ignorando la extraña quietud que rodeaba la Silver Lining. La embarcación,
anclada a pocos metros del malecón, ofrecía una imagen inusualmente estática, como si el tiempo hubiese decidido detenerse justo ahí. A bordo, los objetos habituales de la familia Brady seguían en su sitio: tazas de café a medio lavar, una toalla colgada en el camarote, los mapas náuticos marcados con las rutas de siempre. El motor auxiliar de la lancha menor, sin embargo, quedó sumergido en el agua, algo que Edward nunca habría permitido. El cabo, que solía estar perfectamente enrollado y asegurado, se encontraba atado con torpeza, como si alguien ajeno a la rutina marítima hubiese intentado improvisar. La ausencia de la familia no se percibió de inmediato. Solo cuando Linda no llegó a la panadería y Amo le faltó a su cita habitual con una amiga, comenzaron las preguntas. Al principio, nadie se alarmó. Las desapariciones, en un puerto pequeño, solían tener explicaciones sencillas. Pero las horas avanzaron sin noticias. El teléfono móvil de Edward sonó sin respuesta. La hermana de Linda, preocupada desde Houston, intentó comunicarse sin éxito. Fue entonces cuando el rumor se transformó en sospecha y la policía local recibió el primer aviso. El agente Thomas Finch fue el primero en abordar la Silver Lining. Encontró el interior ordenado pero impregnado de una inquietud difícil de definir. La ropa de cama mostraba señales de uso reciente, en la cocina quedaban restos de una comida interrumpida. Las cámaras de seguridad del puerto apenas ofrecieron imágenes claras, se distinguía la silueta de dos adultos subiendo a bordo con una pareja de desconocidos, pero el video se volvía borroso antes de que la lancha se apartara del muelle. El registro de movimientos en el puerto tampoco aportó certezas. Nadie recordaba haber visto a la familia regresar. Solo un vecino, atento a los pequeños cambios, mencionó que la lancha auxiliar apareció atada de manera extraña a primera hora del día siguiente. Por la noche, la niebla espesa del Pacífico borró las huellas de lo ocurrido, dejando solo fragmentos dispersos para la reconstrucción posterior. El expediente policial comenzó con datos simples: 3 personas desaparecidas, sin señales de violencia, sin testigos directos. Pero a medida que pasaron las horas, las certezas se disolvieron en la bruma. La bahía, testigo mudo, guardaba secretos bajo la superficie, y lo que en principio parecía una simple ausencia pronto se transformó en el misterio central de un verano sin respuestas. Así, la desaparición de los Brady marcó el inicio de una investigación que pondría a prueba la paciencia y la intuición de toda la comunidad. El primer paso de la investigación comenzó casi en silencio, como si el pueblo entero dudara entre la esperanza y el presentimiento de una noticia peor. El agente Thomas Finch, de trayectoria discreta y modales firmes, asumió la responsabilidad con una seriedad que pocos notaron en los primeros días. Conocía a los Brady desde hacía años, sabía de la meticulosidad de Edward y la naturaleza práctica de Linda. Tal vez por eso, desde el primer instante, sintió que algo en la escena no encajaba. La Silver Lining permanecía fondeada, balanceándose apenas sobre el agua helada del Pacífico. Finch subió a bordo y examinó cada rincón, registrando detalles que otros podrían pasar por alto. Notó que el compartimento del motor había sido abierto y vuelto a cerrar sin cuidado, que algunas herramientas estaban fuera de lugar y que la nevera contenía comida fresca, como si nadie hubiese planeado ausentarse por mucho tiempo. La ausencia de señales de lucha era desconcertante. Tampoco había documentos ni notas que explicaran una salida repentina. Sobre la mesa del salón, descansaba el cuaderno de bitácora de Edward, con una entrada inconclusa, la tinta aún tenue. Finch extendió la investigación al puerto y sus alrededores. Recogió declaraciones de los empleados de la Marina, indagó entre los dueños de otras embarcaciones, revisó grabaciones de cámaras de seguridad. Los testimonios coincidían en lo esencial: la familia Brady salió en la tarde anterior,
acompañada por 2 adultos y un niño pequeño que nadie del pueblo había visto antes. Ninguno de los testigos recordaba detalles sobre el regreso. La inquietud creció con cada hora sin noticias. En la panadería de Linda, la harina quedó sin pesar y el mostrador se mantuvo vacío. En la escuela local, los profesores mencionaron la ausencia prolongada de Amelie. Los vecinos se reunieron en pequeños grupos, compartiendo rumores y temores, mientras los teléfonos seguían sin respuesta. La investigación se tornó pública y, poco a poco, la historia de la desaparición de los Brady cruzó la frontera del pueblo, llegando a las redacciones de la prensa regional. Finch pidió refuerzos y compartió información con la Guardia Costera y la Policía Estatal. Se inició una búsqueda en el litoral y mar adentro, con embarcaciones patrullando el perímetro y voluntarios peinando las playas en busca de pistas. El silencio del mar contrastaba con la ansiedad de la comunidad, y cada objeto hallado, un zapato, una taza, una fotografía a medio quemar, se analizaba como si contuviera la clave de lo ocurrido. El agente elaboró el primer informe, detallando horarios, ubicaciones y testimonios, consciente de que cada detalle era fundamental. No había certezas, solo una secuencia de hechos interrumpidos por la desaparición. A partir de ese momento, la búsqueda de la verdad se volvió obsesiva. Bajo la aparente normalidad de Lancaster Bay, la sospecha se asentó como una niebla baja, anticipando que la respuesta, cuando llegara, no traería consuelo, sino la confirmación de una tragedia largamente temida. El avance de la investigación pronto llevó a la policía a mirar más allá del muelle, allí donde el agua empieza a borrar los límites entre lo cotidiano y lo incierto. Los agentes peinaron cada rincón de la Silver-Lane en busca de indicios, sin descanso ni certezas. Fue entonces cuando, en una revisión exhaustiva de los compartimentos y pertenencias, hallaron una cámara deportiva olvidada en la cabina de proa. El dispositivo contenía grabaciones domésticas que, en otras circunstancias, habrían sido simples recuerdos familiares, cenas bajo la luz amarilla, paseos al atardecer, pequeños rituales de una vida tranquila. Sin embargo, la última de esas imágenes aportó algo diferente. Se trataba de un fragmento breve, apenas unos segundos de imagen inestable y un sonido de fondo ajeno a la voz de los Brady. El mar, normalmente tan familiar, se convertía en un escenario amenazante. Un grito lejano, el batir de una puerta metálica, luego silencio. Aquella secuencia, por incompleta, resultó aún más perturbadora para los investigadores. Los agentes volvieron su atención a los registros de entrada y salida del puerto. Descubrieron que el nombre de Jack Rivers figuraba en la hoja de visitas del día anterior, junto con el de Talia, su esposa. La pareja, recién llegada de California, había manifestado su interés en comprar la embarcación semanas antes y, según los datos oficiales, realizaron una prueba de navegación junto a la familia Brady en la tarde de la desaparición. El itinerario anotado sugería un trayecto corto, apenas unas millas mar adentro. Se revisaron las transacciones bancarias recientes de los Brady. No existían movimientos inusuales, salvo el cobro de un depósito en efectivo el día de la cita. Sin embargo, el rastro del dinero se perdía después de ese punto. Al interrogar a los empleados de la Marina, la policía descubrió que nadie recordaba el regreso de la familia ni de la pareja interesada en la compra. Ningún testigo pudo describir el momento exacto en que la Silver-Lane regresó al puerto o si lo hizo acompañada de todos sus tripulantes. Una búsqueda adicional en los alrededores del embarcadero condujo al hallazgo de una bolsa de lona con algunos efectos personales, una bufanda de Amelie, un libro con las iniciales de Linda, un reloj sumergido en agua salada. Cada objeto aumentaba la sensación de que los Brady no habían partido por voluntad propia. La prensa local, ya atenta al caso, empezó a hablar de la huella invisible que la familia había dejado en el mar.
En la comunidad, el desconcierto se tornó sospecha. El mar, hasta entonces un refugio, se convirtió en frontera y amenaza. Era solo el principio de una búsqueda que, a cada nuevo indicio, profundizaba el misterio y desdibujaba aún más la línea entre la verdad y el silencio del agua. En los días que siguieron, la investigación tomó un giro más introspectivo, como si el vacío dejado por los Brady obligara a mirar hacia atrás en busca de respuestas. La llegada de Marianne, la hermana de Edward, sumó una capa de humanidad y tensión al caso. Proveniente de Texas, Marianne traía consigo no solo recuerdos de infancia y fotografías gastadas por el tiempo, sino también las últimas conversaciones telefónicas que había mantenido con la familia. Hablaba de un Edward inquieto por el futuro, de planes para mudarse a Georgia, de un nerviosismo que parecía no corresponder con la imagen de serenidad que todos recordaban en él. Los investigadores repasaron los movimientos recientes de la familia, reconstruyendo sus días a través de recibos, registros de llamadas y comentarios recogidos en la comunidad. Cada testimonio añadía matices, pero también sombras. Algunos vecinos aseguraban haber visto a Emily con una joven desconocida en la playa, otros afirmaban que Linda había recibido visitas inusuales en la panadería. Ninguna pista era concluyente, pero todas contribuían a tejer un fondo de incertidumbre. La búsqueda se extendió más allá de la marina. En un estacionamiento a las afueras de la ciudad apareció el Subaru Forester de los Brady, cubierto por una fina capa de salitre y polvo. En el interior, los peritos hallaron detalles desconcertantes, envoltorios de caramelos, un peluche con la etiqueta arrancada, billetes de baja denominación dispersos bajo el asiento trasero. Lo más inquietante, sin embargo, fue la presencia de huellas digitales no identificadas, demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto, demasiado grandes para ser de Emily. La policía cruzó datos con agencias estatales y federales en busca de coincidencias. El pasado de los posibles compradores, Jack y Talia Rivers, empezó a revelar grietas. Si bien sus documentos parecían en regla, antiguos registros sugerían cambios frecuentes de residencia y vínculos indirectos con investigaciones financieras en otros estados. No había pruebas firmes, pero el patrón era demasiado consistente para ser ignorado. El avance del caso generó una atmósfera pesada en Lancaster Bay. Los habitantes, acostumbrados a una existencia tranquila, comenzaron a mirar con recelo a los recién llegados y a preguntarse si en verdad conocían a quienes consideraban amigos. El pasado, que hasta entonces había parecido solo un conjunto de recuerdos y anécdotas, se volvió un terreno resbaladizo, cargado de secretos y medias verdades. En la investigación, cada respuesta abría la puerta a una nueva pregunta. Así, la sombra de lo ocurrido se proyectaba no solo sobre el presente, sino también sobre los rincones menos iluminados de la memoria colectiva del pueblo. La investigación, hasta ese momento dispersa entre hipótesis y hallazgos fragmentarios, se volvió más precisa cuando los detectives lograron citar a Jack y Talia Rivers en la comisaría del condado. La pareja llegó con una puntualidad estudiada, casi artificial, luciendo una calma que no terminó de convencer a los agentes ni a los empleados que les recibieron. Traían consigo al niño pequeño, el mismo que había sido visto junto a los Brady el día de la desaparición, sumando un matiz inquietante a la escena. Jack Rivers aparentaba la confianza de alguien acostumbrado a explicar su vida en términos ordenados. Sus respuestas, medidas y pulidas, coincidían con los datos que ya figuraban en los registros. Habían llegado a Lancaster Bay interesados en la compra de la Silver Lining, y el día señalado hicieron la prueba de navegación junto a la familia. En su relato, todo parecía perfectamente razonable. Insistieron en que, tras la firma de los papeles y el intercambio de dinero, los Brady se despidieron y tomaron su propio rumbo, sin signos de apremio o temor. Talia,
por su parte, mantuvo un gesto sereno, sin dejar de vigilar al niño, como si el simple hecho de cumplir con la rutina maternal bastara para borrar cualquier sospecha. Su tono era uniforme y amable, como quien ha ensayado cada respuesta para evitar contradicciones. No hubo muestras de nerviosismo evidente, pero los agentes detectaron un exceso de detalles en sus descripciones, una precisión que sugería el esfuerzo de no olvidar nada que pudiera resultar útil a su coartada. Durante la entrevista, la policía revisó una vez más los documentos de la transacción, recibos firmados, copias de identificaciones, una nota de entrega sellada por un notario local. Todo estaba en regla. Sin embargo, la escrupulosidad de los Rivers despertó una sospecha que no podía plasmarse aún en un informe, pero sí pesaba en el ambiente. Al analizar las grabaciones de video del puerto, los investigadores confirmaron que la pareja y la familia Brady abordaron juntos la Silver Lining, pero la calidad de las imágenes resultó insuficiente para precisar si todos regresaron. La declaración de los Rivers coincidía en lo superficial, pero el trasfondo dejaba un pozo de dudas. Ninguno de los testigos recordaba una despedida clara ni señales de alegría propias de un cierre exitoso de trato. Así, el expediente sumó otro capítulo, los sospechosos principales mantenían un relato firme, inalterable, pero la ausencia de emociones espontáneas, la fría lógica de sus respuestas y la imposibilidad de confirmar el regreso de la familia Brady obligaban a los agentes a persistir. El caso, lejos de resolverse, avanzaba hacia una complejidad mayor, en la que cada certeza parecía ocultar una verdad todavía más difícil de alcanzar. En los días que siguieron a la declaración de los Rivers, la investigación se sumergió en una sucesión de pistas contradictorias, como si el propio caso se resistiera a ser descifrado. La policía local, reforzada por detectives del estado, analizó minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los accesos al puerto y los negocios cercanos. Imágenes borrosas mostraban movimientos difusos, una figura cargando una bolsa grande al anochecer, el reflejo de un coche oscuro alejándose por la carretera costera, el destello intermitente de una linterna en la playa cuando ya nadie debía estar allí. Nada de eso resultaba concluyente, pero cada fragmento alimentaba la ansiedad de los investigadores y de la comunidad. Los agentes interrogaron de nuevo a los empleados de la marina y a los vecinos del barrio portuario. Una camarera del café frente al embarcadero aseguró haber visto a Emily Brady en compañía de una mujer morena no identificada, mientras un vendedor de carnadas relató que un hombre desconocido le preguntó insistentemente por los horarios de las patrullas de la Guardia Costera. Ninguno de los relatos era completamente fiable, la memoria, alterada por los rumores, confundía días y detalles. Al revisar los registros del notario que había legalizado la venta de la Silver Lining, los investigadores encontraron una firma que no coincidía del todo con la de Edward Brady, un trazo irregular que despertó sospechas. Llamó la atención también la presencia de un testigo, presentado con documentación válida pero que, tras ser rastreado, resultó utilizar varios nombres distintos y no tenía un domicilio estable. El hallazgo de ese testigo falso, sin embargo, se diluía ante la falta de pruebas directas. Paralelamente, un informe bancario reveló un intento de extracción de fondos de la cuenta familiar 5 días después de la desaparición. La operación, rechazada por el sistema de seguridad del banco, había sido realizada en una sucursal a 30 millas del puerto, por una persona que presentó una autorización notarial firmada por los Brady. Los peritos, al analizar el documento, identificaron rasgos de falsificación en los sellos y en la redacción. Los investigadores se vieron envueltos en un mar de contradicciones, las huellas dactilares de la supuesta extracción no coincidían plenamente con las de los sospechosos, y el coche que apareció en la grabación del cajero no pudo ser identificado con certeza.
Era como si la verdad se desdibujara a propósito, ocultándose tras una niebla de datos inconexos. Cada pista nueva, lejos de aclarar el caso, parecía abrir caminos secundarios que se perdían en la nada. Los detectives, exhaustos, se aferraban a la intuición y a la lógica, intentando construir un relato que resistiera la presión del tiempo y de la comunidad, cada vez más frustrada ante la falta de respuestas. Bajo la apariencia de normalidad, el pueblo sentía que algo oscuro seguía latiendo, disfrazado de rutinas y documentos legales, mientras los Brady continuaban desaparecidos y el mar devolvía apenas trozos de una historia rota. Con la llegada de septiembre, el clima en Lancaster Bay se volvió más áspero y las jornadas se acortaron, como si la propia naturaleza se alineara con el peso que caía sobre la investigación. Los detectives, fatigados por semanas de dudas y falsas pistas, encontraron finalmente una grieta en el muro de silencio. Fue un giro inesperado, originado en la debilidad humana. El notario implicado, presionado por las contradicciones y el temor a posibles cargos, terminó por admitir que nunca había visto personalmente a los Brady el día de la firma. La confesión, realizada en una oficina fría y desprovista de testigos, dejó a la policía un nuevo sendero a seguir. Esa revelación llevó a reexaminar a los testigos clave. Bajo una estrategia menos complaciente, el supuesto testigo de la venta, atrapado entre la amenaza de cargos federales y la promesa de protección, cedió a la presión. Reconoció que la firma de la familia había sido obtenida bajo coacción, en circunstancias confusas, y que su participación había sido motivada por una mezcla de miedo y avaricia. Los investigadores, guiados por estos nuevos testimonios, reorientaron la búsqueda. La costa fue rastreada con más rigor y los equipos de buceo exploraron zonas antes descartadas por improbables. Fue entonces cuando la marea baja expuso algo inesperado. A orillas del estuario, entre algas y piedras afiladas, apareció una pulsera dorada, identificada por Marianne como perteneciente a Emily Brady. Más adelante, en una profundidad cercana al canal principal, un grupo de buzos halló restos de cuerda, retorcidos y cubiertos de limo, junto a una pesada ancla de acero, a la que se aferraban jirones de tela. El mar, que durante semanas había ocultado sus secretos, devolvía ahora fragmentos de una historia trágica. La autopsia de los hallazgos, aunque limitada por el tiempo y la acción del agua, permitió a los peritos confirmar que los objetos correspondían a la familia desaparecida. El relato de la coartada, meticulosamente construido por los Rivers y su cómplice, se desmoronó en cuestión de días. El caso adquirió entonces un cariz irrevocable. Ya no se trataba solo de una desaparición, sino de un crimen violento ejecutado con una frialdad calculada. La comunidad, antes incrédula, quedó marcada por el descubrimiento. El mar, ese escenario omnipresente, reveló su doble faz, era refugio y tumba, promesa y amenaza. El dolor de la pérdida se hizo tangible, y la investigación entró en una fase donde la justicia, por fin, parecía alcanzar el horizonte, aunque solo fuera al precio de un duelo irreparable. El otoño en Lancaster Bay llegó envuelto en un silencio diferente, más denso y expectante, mientras el caso de los Brady avanzaba hacia el momento decisivo. El juicio, celebrado en el Tribunal del Condado, se convirtió en el centro de la atención pública y mediática. Las calles del pueblo, antes acostumbradas a la rutina y al anonimato, acogieron a periodistas, curiosos y familiares que buscaban comprender cómo un lugar tan apacible había dado paso a una tragedia de tal magnitud. El proceso judicial fue minucioso, casi quirúrgico en su exposición de pruebas y argumentos. Los fiscales, armados con meses de investigaciones y testimonios contradictorios, reconstruyeron con precisión la secuencia de hechos, la cita en el puerto, el falso sentido de normalidad, la coartada ensamblada con documentos falsificados y las maniobras para borrar cualquier huella del crimen.
En la sala, los rostros de Jack y Talia Rivers reflejaban una serenidad opaca, ajena al dolor que dominaba el ambiente. Testigos desfilaron uno tras otro. El notario, superando la vergüenza de su implicación, relató cómo había sido persuadido y manipulado. El supuesto testigo, ahora colaborador de la fiscalía, narró los detalles de la presión y el miedo. Los expertos forenses explicaron la relevancia de los objetos hallados en la bahía, cada fragmento unido a la narrativa de la desaparición y muerte de los Brady. La defensa, por su parte, intentó sembrar dudas en los procedimientos y en la interpretación de los indicios, pero la coherencia del relato acusatorio era difícil de quebrar. Cada jornada en el tribunal sumó una capa de gravedad al caso. Los familiares de las víctimas, especialmente Marianne y el hijo mayor de los Brady, ocupaban los bancos reservados para el público, a veces aferrados a pequeños objetos personales como si en ellos habitara aún una parte de los desaparecidos. El veredicto final, pronunciado después de largas horas de deliberación, confirmó la responsabilidad de los acusados y selló la historia con una condena que, aunque esperada, no trajo alivio completo. En Lancaster Bay, el eco del juicio resonó más allá de los muros del tribunal. Para muchos, el proceso supuso el fin de la incertidumbre, pero también el reconocimiento de una pérdida imposible de reparar. La justicia había cumplido su papel, pero dejó a la comunidad enfrentada a las preguntas que el mar, implacable y silencioso, nunca llegó a responder del todo. La vida en Lancaster Bay siguió su curso, aunque el ritmo nunca volvió a ser el mismo. El puerto, testigo mudo de la tragedia, recuperó poco a poco su apariencia habitual, pero para quienes vivían allí, nada resultaba idéntico a lo de antes. Las mañanas parecían más frías, los saludos más contenidos, y en los silencios se adivinaba el peso de lo irreparable. La Silver Lanning, tras meses inmovilizada como prueba, fue devuelta a los herederos de los Brady. El regreso del barco al puerto no generó la alegría esperada, más bien, sirvió de recordatorio tangible de la ausencia, un objeto sin dueño navegando entre recuerdos rotos. La embarcación, pulcra pero desprovista de voces, se convirtió en un símbolo silencioso de todo lo que había quedado atrás. Algunos vecinos intentaron llenar el vacío aferrándose a rutinas conocidas, la panadería de Linda volvió a abrir bajo una nueva administración, los pescadores retomaron sus rutas al alba y los niños jugaron de nuevo en el malecón, aunque con una cautela aprendida a la fuerza. Sin embargo, la sombra de lo ocurrido se manifestaba en gestos pequeños, en las miradas esquivas, en los minutos de conversación que terminaban abruptamente al mencionar el apellido Brady. Marianne, tras el juicio, permaneció un tiempo en el pueblo. Caminaba a menudo junto al muelle, observando el horizonte como si esperara alguna señal, algún cierre que el mar nunca llegó a conceder. Los periódicos regionales publicaron editoriales sobre la fortaleza de la comunidad y la importancia de la memoria colectiva, pero los habitantes de Lancaster Bay sabían que el verdadero duelo no admitía discursos ni consuelos fáciles. Con los meses, el caso se convirtió en una historia más de las que el tiempo arrastra hacia la frontera del olvido. Sin embargo, cada vez que una embarcación desaparecía entre la niebla matinal, cada vez que la bahía quedaba envuelta en silencio, volvía a resonar la pregunta sin respuesta, cómo algo tan oscuro había logrado atravesar las aguas tranquilas de un lugar que, hasta entonces, parecía inmune a la tragedia. En ese eco persistía, inalterable, la verdad más dura de todas: algunas ausencias nunca dejan de hacerse notar. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.